Hola chicos, bienvenidos a estos y bienvenidos a sistemas neumáticos e hidráulicos. Y nos preguntamos, ¿qué es esto? No es nada complejo, más es un lindo tema para ver y estudiar. Además, ustedes ya conocen el tema, pues el sistema de frenos de un vehículo es un sistema hidráulico y en los camiones un sistema neumático. Vamos a trabajar virtualmente, la clase es igual que el año pasado, desarrollada en un video que lo subo a YouTube y al Classroom. Subiré el apunte y el TP y el número del video. A diferencia del año pasado, esta vez estamos más organizados y voy a ser más estricto en la entrega del TP en fecha, y además le subiré al Classroom una evaluación que tendrá 2 días para realizarla y resultará la nota. La evaluación va a ser tipo multiple choice, que el resultado ustedes lo sabrán vía Classroom. Si tienen algún problema, le piden al preceptor mi email y o WhatsApp. Bueno, bienvenidos nuevamente y comencemos a trabajar. Aplicaciones neumáticas e hidráulicas. La neumática y la hidráulica se encargan respectivamente del estudio de las propiedades y aplicaciones de los gases comprimidos y de los líquidos. Etimológicamente, esta palabra derivan de las griegas neuma e hidro, que significan viento y agua. Los circuitos neumáticos e hidráulicos se suelen utilizar en aplicaciones que requieren movimientos lineales y grandes fuerzas, como máquinas de gran potencia, excavadoras, perforadoras de túneles, que emplean fundamentalmente circuitos hidráulicos. Producción industrial automatizada, se emplean circuitos neumáticos o hidráulicos. Accionamiento de robot, para producir el movimiento de las articulaciones de un robot industrial y de las atracciones de feria, se emplean principalmente sistemas neumáticos. Máquinas y herramientas de aire comprimido, como el martillo neumático o máquinas para pintar a pistola, son empleos del uso de la neumática. Las partículas que constituyen un gas se encuentran bastante alejadas entre sí y se mueven desordenadamente en todas direcciones. Tienden siempre a expandirse, por lo que se dice que un gas no tiene volumen ni forma propia, sino que adquiere los del recipiente que los contiene. Por esta razón, los gases se pueden comprimir y expandir fácilmente, sin más que modificar el volumen del recipiente. En los líquidos, las partículas se hallan menos separadas que en los gases, y las fuerzas atractivas entre ellas son lo suficientemente intensas para impedir que se separen, deslizándose unas sobre otras. Los líquidos tienen volumen propio, pero su forma se adapta a la del recipiente que los contiene. Por tanto, no se pueden comprimir. Se dice que son incompresibles. Propiedades de los fluidos, principios básicos. Presión. Se define como la relación entre la fuerza ejercida sobre la superficie de un cuerpo. Su fórmula es presión directamente proporcional a la fuerza e inversamente a la superficie que es aplicada. Las unidades que se utilizan para la presión son una atmósfera igual o semejante a un bar igual a 1 kilogramo por centímetro cuadrado igual a 10 a la quinta pascal. Caudal es la cantidad de fluido que atraviesa la unidad de superficie en la unidad de tiempo. Su fórmula es caudal es directamente proporcional al volumen e inversamente al tiempo. Potencia es la presión que ejercemos multiplicada por el caudal. El aire comprimido. El aire comprimido se comprime hasta alcanzar una presión de unos 6 bares con respecto a la atmosférica, presión relativa. La presión absoluta es igual a la presión atmosférica más a la presión relativa. El gráfico de la derecha nos muestra la división de la presión. Manómetros. Los manómetros son instrumentos que indican el valor de presión relativa que estamos utilizando. Ventajas del aire comprimido. Es abundante, transportable, se puede almacenar, resistente a las variaciones de temperatura, es seguro, antideflagrante, no existe peligro de explosión ni incendio, limpio. Los elementos que constituyen un sistema neumático son simples y de fácil compresión, la velocidad de trabajo es alta, tanto la velocidad como la fuerza son regulables de una manera continua. Aguanta bien las sobrecargas. Desventajas del aire comprimido. Necesita de preparación antes de su utilización, eliminación de impurezas y humedad. Debido a la compresibilidad del aire, no permite velocidades de los elementos de trabajo regular y constante. Los esfuerzos de trabajo son limitados, de 20 a 30.000 newton. Es ruidoso debido a los escapes de aire después de su utilización. Es costoso,
Es una energía cara que en cierto punto es compensada por el buen rendimiento y la facilidad de implantación. Composición del aire comprimido. A continuación, en la siguiente lista se muestra la composición de los gases que integran el aire comprimido, siendo el nitrógeno y el oxígeno los más importantes. Fundamentos físicos. Las relaciones matemáticas utilizadas para presiones del aire inferior a los 12 bares son las correspondientes a lo de los gases perfectos. La ley de los gases perfectos relaciona tres magnitudes: presión, P, volumen, B corta, y temperatura, T, mediante la siguiente fórmula: P por B es igual a M por R por T, en donde P presión en newton por metro cuadrado, B volumen específico en metros cúbicos por kilogramo, masa en kilogramos, R constante del aire, que equivale a 286,9 Joule por kilogramo por Kelvin, y T temperatura en kelvins. Ley de Boyle-Mariotte. Las tres magnitudes pueden variar. Si mantenemos constante la temperatura, tenemos que la presión por el volumen es constante. Luego, en dos estados distintos tendremos que P1 por B1 es igual a P2 por B2. Por lo tanto, P1 sobre P2 es igual a B1 sobre B2. La ley de Boyle-Mariotte se enuncia así: si modificamos la presión de un recipiente que contiene aire comprimido, se ve modificado el volumen, y a la inversa, si modificamos su volumen, se ve modificada la presión a la que se encuentra. Ley de Gay-Lussac. Si ahora mantenemos el volumen constante, tenemos que la presión sobre la temperatura es constante. Luego, en dos estados distintos, tendremos que P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. La ley de Gay-Lussac se enuncia así: si modificamos la presión, se va a modificar la temperatura, y a la inversa, una variación de la temperatura hace que varíe la presión. Ley de Charles. Si ahora mantenemos la presión constante, tenemos que el volumen sobre la temperatura es constante. Luego, en dos estados distintos, tendremos que B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Y la ley de Charles se enuncia así: si modificamos el volumen, se ve modificada la temperatura, y a la inversa, una variación de la temperatura hace que varíe el volumen. Ejemplo de la ley de Boyle-Mariotte. A continuación veremos un ejemplo de cómo se aplica la ley de Boyle-Mariotte. Si tenemos una jeringuilla que contiene 0,02 metros cúbicos de aire comprimido a la presión de una atmósfera, ¿cuál será el volumen que ocupa dicho aire si sometemos dichas jeringuillas a una presión de 2 atmósferas? Tomamos la expresión P1 por B1 es igual a P2 por B2, en donde despejamos B2 y tenemos que B2 es igual al producto de P1 por B1 dividido P2. Esto lo reemplazamos por los valores numéricos y tenemos que una atmósfera por 0,02 metros cúbicos dividido 2 atmósferas nos da 0,01 metros cúbicos. Esto nos dice que cuando sometemos a la jeringuilla a una presión de 2 atmósferas, el volumen B2 es de 0,01 metros cúbicos. Fluidos hidráulicos. Cuando el fluido que utilizamos no es el aire sino un líquido que no se puede comprimir, agua, aceite u otro, los fundamentos físicos de los gases se cumplen considerando el volumen constante. Una consecuencia directa de estos fundamentos es el principio de Pascal. Principio de Pascal. El principio de Pascal nos dice que cuando se aplica presión a un fluido encerrado en un recipiente, esta presión se transmite instantáneamente y por igual en todas las direcciones del fluido. En la figura apreciamos lo antedicho. Principio de Pascal. Ejemplo de aplicación. Las ecuaciones que rigen este principio son: para el primer pistón, P es igual a F1 sobre S1, y para el segundo pistón, P es igual a F2 sobre S2. Lo que podemos poner F1 sobre S1 es igual a F2 sobre S2. Otra forma de expresarlo es F1 por S2 es igual a F2 por S1. Esto nos dice que en un pistón de superficie pequeña, cuando aplicamos fuerza, esta se transmite al pistón de superficie grande, amplificada o a la inversa. Ejemplo. Disponemos de dos pistones unidos por una tubería de sección S1 igual a 10 milímetros cuadrados y S2 igual a 40 milímetros cuadrados.
Si necesitamos levantar un objeto con una fuerza F2 igual a 40 Newton sobre el pistón segundo, ¿cuál será la fuerza F1 que debemos realizar sobre el pistón primero? Utilizamos la expresión F1 por S2 igual a F2 por S1. Despejamos F1 y tenemos F1 es igual a F2 por S1 dividido S2. Reemplazamos por los valores numéricos y tenemos que 40 Newton por 10 milímetros cuadrados dividido 40 milímetros cuadrados nos da 10 Newton. La fuerza que debemos aplicar al primer pistón es de 10 newtons. La imagen A nos muestra los dos pistones unidos por una tubería y a este dispositivo se lo llama prensa hidráulica y tiene distintas aplicaciones: comprimir y traccionar, cortar piezas para multitud de equipos, laminar el metal, exprimir frutos y semillas para la extracción del aceite, extraer piezas, enderezar partes de acero deformadas. En la figura B tenemos una imagen real de una prensa hidráulica utilizada en los talleres automotrices, que nosotros poseemos una en la sección de rectificación. Sistemas óleo-hidráulicos. Se llaman óleo-hidráulicos porque el fluido que normalmente se utiliza es aceite. Las ventajas son: permite trabajar con elevados niveles de fuerza o momentos de giro. El aceite empleado en el sistema es fácilmente recuperable. La velocidad de actuación es fácilmente controlable. Las instalaciones son compactas. Protección simple contra sobrecargas. Pueden realizarse cambios rápidos de sentido. Y las desventajas de la oleohidráulica: el fluido es más caro, se producen pérdidas de carga, es necesario personal especializado para la manutención, el fluido es muy sensible a la contaminación. Definición de neumática. Un circuito neumático es un dispositivo formado por un conjunto de elementos unidos entre sí a través de los cuales puede circular aire comprimido. Definición de hidráulica. Un circuito hidráulico es un dispositivo formado por un conjunto de elementos unidos entre sí a través de los cuales puede circular aceite. Elementos de los circuitos neumáticos e hidráulicos. Los circuitos eléctricos y los neumáticos e hidráulicos comparten elementos similares en cuanto a la función que desempeñan en el conjunto. Elemento generador de energía. En el circuito eléctrico este elemento es la pila, en el circuito neumático el compresor y en el hidráulico la bomba. Elementos de transporte. Son los conductores que unen los elementos del circuito. En el circuito eléctrico son los cables o hilos conductores. En los circuitos neumáticos e hidráulicos son las tuberías por las que circula el aire y el aceite respectivamente. A continuación tenemos representados otros elementos, como ser actuadores. Son los receptores que transforman la energía recibida en otro tipo de energía para realizar una acción concreta. En el circuito eléctrico el actuador son los receptores. En los circuitos neumáticos e hidráulicos el actuador es el cilindro cuyo émbolo y vástago se desplazan linealmente. Elementos de mando y control. Son elementos que abren o cierran el circuito. En el eléctrico se emplea un interruptor, un pulsador o un conmutador. En el neumático e hidráulico una válvula que permite o impide la circulación del fluido por el circuito. La figura nos muestra un ejemplo de circuito hidráulico que conocemos, que es el sistema de frenos de un automóvil, que además puede ser neumático. La figura nos muestra un circuito neumático o hidráulico utilizando la simbología para su representación. Hemos llegado al final de la unidad 1, siendo una introducción para empezar a conocer estos sistemas. Miren el video, lean el apunte y realicen un trabajo práctico y me lo suben al Classroom, y si algo no entendieron me lo comunican junto con las respuestas del TP. Hasta la próxima.